Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Bueno, voy a compartir pantalla y entonces vamos a continuar la clase. Recordando que en la clase anterior habíamos hablado un poquitico del matrimonio este que se concreta con dos materiales bastante diferentes. Y habíamos hablado cuáles eran las características del concreto simple, ¿no? Vimos cómo se fabricaba el cemento. Tal vez nos faltó dentro de ese contenido. Voy a compartir. También están viendo la pantalla mía, ¿sí? No, ingeniero, yo no veo nada. No, ingeniero. Ya comparto, un momentito. Ahora sí deberían estar viendo. Y bueno, ya habíamos presentado incluso unos videos bien didácticos de Cementos Argos, en donde estábamos viendo cómo era la fabricación del cemento, cuáles eran los ensayos que se hacían para garantizar que la resistencia de ese concreto es la que está pues, estipulada en los planos. Entonces habíamos visto la rotura de los cilindros de 15 por 30, pero también hay unos cilindros más pequeñitos, uno de 5 por 10. Pero fíjense que la relación es de 1 a 2, o sea, el diámetro con respecto a la altura. El diámetro es 1 y la altura es el doble del diámetro. También vimos otro parámetro que es el slump o el asentamiento del concreto. Y hablamos un poquito sobre los aditivos. Les dije que no sé, no he vuelto a chequear la aplicación de Zika, a ver si se compuso, ¿no? Les dije, carguen la aplicación, voy a cargarla a ver. Parece que no, parece que está lo mismo, ¿no? Bueno, en todo caso, ustedes tienen el recurso tecnológico de Internet y entonces se pueden meter en la página de Zika y ya encuentran todo el catálogo. También existe en físico, pero es más cómodo tenerlo pues digital a la mano. Ahora lo que vamos a hablar es un poquito sobre, habíamos hablado de la mezcla en volumen y de la mezcla en peso. Entonces, hemos dicho que las mezclas que hacemos en la obra generalmente se hacen con una parte de cemento. La nomenclatura de eso viene siendo con este formato. Ya les muestro. Déjenme, yo abro aquí. La nomenclatura es con este formato. Ustedes dicen hacer un concreto y entonces dicen 1, 2 puntos, 2, 2 puntos, 3. Entonces esto quiere decir que esta es una parte de cemento por 2 partes de arena y por 3 partes de agregado grueso. Son mezclas en volumen. Y generalmente lo hace uno cuando la obra es pequeña y entonces el concreto lo mezcla en obra. Tiene un trompo y entonces hace la mezcla directamente ahí en la obra. La tendencia actual es que simplemente se llama a las concreteras y se encarga tantos metros cúbicos y simplemente ellos los ponen a la hora que ustedes dicen. Y eventualmente habíamos hablado que le pueden echar un retardante y un plastificante para la facilidad. Primero que todo para que les llegue el cemento sin fraguar a la obra. Y el otro es para que tengan facilidad para impulsar el cemento si lo van a subir a una altura determinada. Parece que la aplicación esta como que se dañó. Valdría la pena, voy a averiguar para dónde se consigue. De pronto hicieron alguna actualización o no sé qué. Bien, entonces, pero lo ideal es que se hagan en peso. Entonces ustedes me dijeron que no habían visto materiales de ingeniería civil, pero cuando vean materiales ustedes van a ver diseño de mezcla.
Esto lo que quiere decir es que teóricamente uno con cualquier tipo de arena y cualquier tipo de agregado grueso debería poder hacer un concreto de una resistencia determinada. Me explico, si ustedes van a hacer una obra, por ejemplo, en un paraje muy lejano, una zona rural muy metida, y entonces les sale muy costoso llevar el concreto a esa parte, entonces pueden optar por hacerlo ahí mismo. Entonces tienen que estudiar los materiales que se consiguen ahí en la zona. Y entonces esos materiales que se consiguen, entonces los toman una muestra y la llevan a un laboratorio, en este caso, por ejemplo, en el laboratorio de la UPB. Entonces ahí le preguntan cuál es la resistencia que usted quiere. Entonces, tanto. Entonces ellos dicen, bueno, para que usted logre esa resistencia, tiene que echarle tantos kilos de cemento. Entonces aquí 50 kilos de cemento, y entonces aquí le dicen tantos kilos de arena, ¿no? Tantos kilos de arena y tantos kilos de agregado grueso y tantos kilos de agua, también agua. Pero eventualmente, si ustedes convierten, si los materiales son muy malos y ustedes convierten esto a mezcla en volumen, entonces probablemente les sale esto, ¿no? 1.5, 2.5. O sea que para un mismo metro cúbico de concreto, ustedes le están colocando aquí dentro de este molde de 1 por 1 por 1, están colocándole menos cantidad de arena y menos cantidad de piedra que la mezcla esta de 1, 2, 3. Entonces, si van a hacer el mismo metro cúbico y le están echando menos arena y menos agregado grueso, quiere decir que le están echando más cemento. Y generalmente el cemento es el componente que más cuesta ahí. Pero teóricamente se puede hacer cualquier tipo de mezcla. Cuando vean, la pregunta que me viene a mí es ¿por qué no han visto todavía materiales de ingeniería civil? Materiales. O ya quitaron esa... No todos, ingeniero. Yo sí ¿Sí no vi había? materiales, pero ya hace rato. Ah, bueno, pero entonces no, hubo algunos que me dijeron que no habían visto todavía materiales. Pero igual, tienen que cursar esa materia y ahí entonces les van a enseñar cómo hacer el diseño de mezcla. Profe, ellos lo que dijeron fue que no hicieron la mezcla del cilindro que hace uno Sí, para fallar. ingeniero, está confundido. Ingeniero, yo la vi Más bien que no virtual hicieron el y no ensayo. asistimos a los Exacto. laboratorios. Entonces, ajá. O sea, les tocó ahora en la época de la pandemia, en el semestre pasado. El antepasado a principio, pues a mí a principio de año, del año pasado. Pero ¿y no les pasaron por lo menos un video de Fabio ahí haciendo pues el cilindro y la cuestión? Nada. No, ingeniero, No no. hay. Bueno, pero ya lo vieron ahí en el documental este de Argos, ¿no? Lo que vamos a hacer hoy Sí, es, profe, quedó. estuvo bueno el de Argos, ¿cierto? Está bien Sí, presentadito y con mucho detalle, y sobre todo la toma del cilindro y la del el cono de Abrams, etcétera. Pero entonces nosotros estamos ubicados aquí, estamos en esta parte. Yo lo que quiero es que terminemos de hablar de estos componentes para entrar en esta parte de acá, que es el primer tema. Antes de que se me olvide, en la reunión, probablemente no les he dicho esto, pero en la reunión del viernes con el padre rector, él nos hizo una solicitud, que es la siguiente. Ustedes saben que el semestre universitario consta de 16 semanas de contacto y 2 semanas de exámenes. Entonces, con base en eso, yo le había sacado la cuenta y le había colocado aquí en abril 27, esto está malo aquí, abril 27, vamos a ver qué pasó aquí. Esto está malo acá, vamos a ver. Yo les había suministrado la fecha de los parciales. No. Bueno, entonces vamos a aprovechar y la ajustamos de una vez aquí. Pero aquí en esta parte voy a corregir esto porque esto sería tomando en cuenta esta solicitud del padre. Entonces lo que tenemos es que el semestre
yo lo había planteado aquí, que esta semana de aquí y esta semana eran las 2 semanas de parciales. Y entonces había programado esta para mayo 11. Pero como quiera que lo tenemos que encasillar hasta esta semana del 2 al 8 de mayo, vamos a colocar la fecha del final para mayo 4. Entonces, lo voy a corregir acá y de una vez aprovechemos y entonces ustedes hacen la corrección respectiva y le toman el pantallazo. Y ya sabemos que en mayo 4 tienen que entregar el examen final. Realmente no incide mucho porque ustedes teóricamente, ustedes si comienzan a trabajar su proyecto desde ahora, entonces ya lo tendrían y le hacen con todo y con dedicación, probablemente en la mitad del semestre ya tendrían el trabajo final hecho, o sea que no es más que presentarlo. O sea, el examen final no es tal, no es como tal, sino simplemente ustedes presentan el trabajo. Y entonces esas serían las fechas de los parciales, ¿no? P1, P2, P3 y final. Febrero 9, marzo 9, abril 13. No sé por qué puse abril 13. Abril 13. Abril 13, aquí está bien, así es. Abril 13. Ah, porque se mete Semana Santa. Este aquí Semana Santa. Y mayo 4. Claro, anotemos esas fechas para tener en cuenta para los parciales. Bueno, entonces, vamos entonces a mostrar un poquitito. Quiero una pregunta. Sí. Entonces, usted tendría para subir las notas es hasta el mayo 8. Me imagino, sí, porque esa sería la segunda semana de exámenes. Entonces, yo pues tendría que esos días pues acelerar un poquito para poder subir las notas con tiempo, ¿no? Así es. Tienes toda la razón. Bueno, entonces vamos a cerrar esto y vamos entonces a enfocarnos en la parte del acero. Entonces voy a mostrarles unas figuras aquí y también unos videos. Entonces, veamos aquí la parte del acero. Y bien, veamos aquí esta parte. Esa es una varilla de acero, como la que utilizamos nosotros. Nosotros estamos hablando de el acero estructural, viene en barras circulares, pero realmente la barra no es tan circular porque tiene estas venas que ustedes ven ahí. El propósito de estas venas es proporcionarle adherencia para que él se atranque entre la masa de concreto que la va a rodear. Y entonces realmente cuando ustedes ven la barra esta, la ven de lado, no la ven así completamente circular, sino que la verían así, como un poquitico. Y aquí entonces tendrían la protuberancia de la vena esta, ¿no? Pero en estas barras es conveniente chequear esta nomenclatura que ustedes van a encontrar en cualquier barra. O sea, tienen una serie de símbolos y de todos estos símbolos los más importantes son estos 3 que están acá. Los demás no son tan importantes. Porque aquí en este símbolo, aquí donde dice número, vamos a encontrar el diámetro de la barra. Aquí donde dice W, vamos a encontrar, si aparece la W, quiere decir que esa barra le pueden aplicar soldadura, en el caso de que tengan que empatarla con otra. Y por último, una cifra que puede ser 60 o 40 y que es la resistencia de ese acero expresada en KSI, o sea, miles de libras por pulgada cuadrada. Lo demás es el país, la siderúrgica y el logotipo de la siderúrgica, pero lo que nos interesa es esto. Entonces nosotros podemos contar con estos aceros, 40 y 60 en nuestro medio. Acero de baja resistencia y este es de alta resistencia.
Nosotros vamos a trabajar con este de alta resistencia, 30. Entonces, ¿cómo denominamos los diámetros del acero? Entonces les voy a mostrar unas tablas. Esas tablas las van a coger ustedes como, yo les dije el otro día que iban a ser prácticamente como la cédula de ciudadanía de ustedes. Y la tienen que cargar para todos lados porque ahí está el machete de ustedes para cuando van a trabajar con concreto reforzado. Entonces aquí vemos en la primera columna cuál es la designación de la barra. Y fíjense en la nota al pie de la tabla que dice nota. El número de la barra indica el número de octavos de pulgada del diámetro de referencia. Entonces, como nosotros hemos heredado estas barras de los Estados Unidos, o sea, la nomenclatura de estas barras y la maquinaria de Estados Unidos y inicialmente también de Inglaterra, pero más que todo de Estados Unidos, que ellos están trabajando en sistema inglés, y entonces la pulgada la dividen en octavos de pulgada, y entonces arrancan con 2 octavos, que viene siendo un cuarto. Si ustedes tienen 2/8, les da 1/4, simplificando ese quebrado. Y así seguimos aumentando 3/8, 4/8. Y entonces la nomenclatura así en número, también se ve como el símbolo de número y el dígito 2, 3, 4, 5, 6. Y en la derecha tenemos la referencia del diámetro en pulgadas. 1/4, 3 octavos, media, 5 octavos, 3 cuartos, etc. Y en CIPE, cuando ustedes abren el programa por primera vez, él inmediatamente les muestra una tabla donde ustedes cogen esos parámetros y ahí le dice grado 60, o también les puede decir grado 60 Latinoamérica. Entonces, si escogen grado 60, él utiliza la primera columna para denominar las barras, que es más corto, ¿no? Número 4 es más corto que poner 1, diagonal 2 y el símbolo de pulgada. Y si cogen grado 60 Latinoamérica, entonces se los coge así como la segunda columna. Las otras columnas son los datos que a nosotros nos interesan, y dentro de esos datos el que más nos interesa es el área esta que está aquí. Esta área aquí está expresada en milímetros cuadrados, de manera que como quiera que nosotros vamos a trabajar en centímetros cuadrados, entonces lo que tienes que hacer es que dividir entre 100 esos valores que están ahí. Entonces, por ejemplo, el área de la varilla número 4 es 1.29 y esto es falso, el área es de 1.27. Si ustedes van a coger una calculadora, por favor. Alguien que coja una calculadora y haga esta operación. Yo voy a sacarle el área a un círculo que tiene media pulgada de diámetro. Entonces, sí, el área del círculo, voy a ponerle aquí la operación que van a hacer. Aquí, el área del círculo es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Ese es el área del círculo. Entonces, si el diámetro es de media pulgada, nosotros convertimos esa media pulgada a centímetros multiplicándolo por 2.54, que es el factor de conversión. Y eso nos da 1.27. Y si lo colocamos aquí, pi por 1.27 al cuadrado sobre 4, veamos cuánto nos da esa operación. 1.26. ¿26 cuánto? 26, aproximadamente 27. O sea que ese valor de 1.29, eso no está correcto. ¿Cierto? Entonces, pero no se preocupe que aquí yo tengo esta tabla que está acá. Esta sí está correcta, ¿no? Y en esto tienen más o menos lo mismo. Entonces aquí tienen el número de la varilla, pero ya está expresado en octavos de pulgada. Tienen la masa o el peso de esa varilla y tienen aquí el diámetro en milímetros y el área en centímetros cuadrados. Y aquí se está en centímetros cuadrados. De aquí hacia acá, lo que tienen es una tabla en la cual para esta cantidad que está aquí arriba y para este diámetro que está aquí en esta primera columna, podemos encontrar la cantidad de acero total correspondiente a este número de barras. Por ejemplo, 10 barras número 4, entonces yo sigo aquí
me da 12.67. Entonces, si yo cojo 1.267 y lo multiplico por 10, me da 12.67. Entonces, pueden bajar esa tabla, la tienen ahí en la carpeta de Drive. Bájenla. Y no me gustaría que se acostumbraran a utilizar la parte esta, sino que cuando ya comencemos a hallar el acero que de refuerzo de los elementos estructurales, ustedes se acostumbren a dividir la cantidad de acero que obtuvieron en el cálculo por el área unitaria de las varillas. Entonces la convierten a número de varillas. O si no, la pueden utilizar la tabla, pero no les aconsejo que no se acostumbren a depender de esta tabla. Ahí la tienen, ¿ok? Bien, entonces vamos a ver, realmente el acero es un material estupendo, excelente, tanto para tensión como para compresión. Pero la debilidad del acero es que se oxida con mucha facilidad. Entonces, como se oxida, hay que proporcionarle una protección. Esa protección puede ser un tratamiento antioxidante, que sería el caso de las estructuras metálicas, o en el caso de las estructuras de concreto reforzado, que es el caso nuestro, el que nos compete a nosotros, sería que nosotros la varilla no la pongamos tan cerca del borde del elemento, sino que le demos un recubrimiento, y ese recubrimiento está estipulado ahí en la norma. Más adelante hablamos sobre ese recubrimiento. Bueno, mire, aquí, ahora que las dígame. Estructuras que están cerca al salitre, ingeniero. Es una buena pregunta. En el código ustedes van a tener unos recubrimientos típicos para medios ambientes neutros, por llamarlo de alguna manera, pero entonces ahí te dicen, bueno, la distancia que debe haber entre el borde de la viga o de la columna hasta donde arranca el estribo son 4 centímetros. Pero si tú estás haciendo el cálculo para una estructura que va a estar en Coveñas o en un ambiente, o por ejemplo un ambiente industrial como sería la zona de Mamorral allá en Cartagena, entonces tú aumentas esa cantidad. En vez de colocarle 4, le colocas 6 centímetros. Y de esa manera proteges un poquito más el acero. Y entonces, aquí antes de que se me olvide, aquí estoy viendo, hablando ya de los últimos toques del hormigón simple, cuáles son los parámetros que realmente nos interesan para la arena y para el agregado grueso. Entonces, si estamos hablando de arena, tenemos estos parámetros que están acá. Módulo de finura de la arena. Entonces, ya ustedes, no sé, me imagino que también lo vieron en esta parte, o por lo menos lo vieron teóricamente, pero ustedes tienen una serie de tamices allá en el laboratorio y ustedes van filtrando la arena, y dependiendo del porcentaje que se retenga en cada uno de estos tamices que están acá, fíjense que estos tamices están en fracciones de pulgadas, ¿no? Entonces, obtienen esta fórmula que está aquí, que es que todo lo que pasa aquí, todo lo que el porcentaje está acumulado, lo dividen entre 100 y obtienen el módulo de finura de la arena. Entonces, entre más grande sea este módulo de finura, es mejor. Estamos hablando de un módulo de finura de 3 en adelante para preparar concreto estructural. ¿Perdón? Bien. O menor que 3 en el caso de que vayamos a coger esa arena para pañete. Entonces, si nosotros vamos a hacer un pañete o un acabado, entonces cogemos la arena con un módulo de finura bajo. Y si estamos hablando del agregado grueso, entonces estaríamos hablando de las curvas de granulometría. Entonces ustedes tienen unas curvas esto está en una escala logarítmica, y básicamente es que también tienen unos tamices donde cuelan el agregado grueso, y tienen un par de curvas que les delimitan el límite superior y el límite inferior para una determinada mezcla, ¿no? Para una correcta gradación. O sea, recuerden que el agregado grueso, el tamaño máximo es de 15 milímetros, por ejemplo, pero todas las pepitas que vienen ahí no tienen 15 milímetros. Van desde tamaños pequeñitos hasta 15 milímetros. Entonces, los tamaños intermedios y pequeños
lo que logran es acomodarse dentro de los espacios de los tamaños grandes. Entre mejor se acomoden, pues mejor grabado está el agregado grueso. Esto yo estoy seguro que ya ustedes se acuerdan de esta parte, ¿no? Que la curva es esta de... ¿Ah? Eso lo dimos en mecánica de suelos. Listo, lo vieron en mecánica de suelo, muy bien. Entonces, ahora es el momento de ustedes para aplicar eso. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, como estamos hablando ya del acero, entonces vamos a pasar un video de cómo es la fabricación del acero. Entonces vamos a pasar un video parecido al del cemento. ¿Me dicen si oyen el sonido? Por favor. Profe, tienen que salir y volver a compartir. ¿Oyen el sonido? No, señor. Bueno, déjenme yo entonces corrijo aquí en la parte esta de compartir pantalla vamos a incluir, acá vamos a incluir el sonido, acá. Y ahora deberían poder escuchar el sonido. Altos Hornos de México, AMSA, es una siderúrgica integrada que genera acero a partir de la extracción de fierro y carbón en sus propias minas hasta la fabricación de productos terminados. En el inicio del proceso metalúrgico, el mineral de fierro es tratado por peletización y sinterización, a la vez que el carbón se procesa por coquización. Proveniente de Hércules, en el desierto de Coahuila, el fierro llega a la planta peletizadora en forma de lodo a través de un ducto de 14 pulgadas de diámetro y 300 kilómetros de longitud. Sometido a filtrado, se recupera el agua y el fierro seco es enviado a discos de boleo para mezclarlo con aglomerantes y formar pequeñas esferas denominadas pellets. Los pellets son horneados a 1300 grados centígrados para su endurecimiento y posterior envío a los altos hornos. Paralelamente, en las plantas coquizadoras se recibe carbón metalúrgico en ferrocarril desde la región carbonífera de Coahuila, que es tratado en hornos verticales recubiertos de ladrillo refractario. Horneado durante 18 horas, el carbón se transforma en coque, energético básico requerido por los altos hornos para producir arrabio o fierro de primera fusión. Durante ese proceso, entre otros derivados, se obtiene gas coque, combustible utilizado en etapas posteriores del proceso siderúrgico. Otra materia prima para los altos hornos es el sinter, masa porosa conformada por mineral de fierro, escamas y polvos de fierro generados en el propio proceso siderúrgico. Mezclado con calizas, pinos de coque y dolomita, se forma una amalgama que es endurecida en un horno de cadena continua de la planta de sinter. Fierro y carbón procesados, materias primas básicas para generar arrabio, son enviadas a los altos hornos conformados principalmente por una gran estructura cilíndrica de más de 50 metros de altura, recubierta en su interior con ladrillo refractario. En el alto horno se reducen y convierten en arrabio los óxidos de fierro contenidos en pellets y sinter, almacenados en una casa de tolvas junto con calizas, dolomita y coque. Combinados en cantidades precisas, esos elementos forman capas de diferente espesor al ser depositadas en el interior de los altos hornos a través del tragante, equipo situado en la parte superior. Por la base del alto horno se introduce aire caliente a alta presión que enciende el coque y funde el mineral de fierro en un ambiente de hasta 1650 grados centígrados. En la parte baja del alto horno, un crisol de grafito recibe el arrabio líquido que a través de conductos denominados piqueras y canales es vaciado a carros termo de 200 toneladas de capacidad. Para eliminar contenidos de azufre, en la planta desulfuradora se aplican al arrabio reactivos como carburo de calcio y magnesio. Subproducto del proceso de fundición, la escoria generada durante la fusión es depositada en piletas y enfriada con agua para posteriormente ser almacenada o vendida para diversos usos. Para convertir arrabio en acero, AMSA utiliza tanto aceración con base en oxígeno, denominado BOF por sus siglas en inglés, así como un horno de arco eléctrico. En el sistema BOF, la aceración inicia con la carga de chatarra a los convertidores, hornos en forma de pera de hasta 150 toneladas de capacidad, recubiertos en su interior con ladrillo refractario. Cargada la chatarra en cantidad exacta, se vacía al convertidor a arrabio líquido a través de grandes ollas operadas por grúas viajeras.
La refinación se realiza inyectando a la mezcla oxígeno, argón y nitrógeno a presión por tubos conocidos como lanzas conectados arriba y abajo del convertidor. Tras un periodo promedio de 45 minutos se obtiene acero líquido. Vaciado en grandes ollas, al acero se le adicionan ferroaleaciones a fin de ajustar su composición química de acuerdo a las especificaciones requeridas por los clientes. La producción de acero líquido mediante el horno de arco eléctrico se realiza a partir de una mezcla de chatarra, briqueta de hierro o arrabio líquido a razón de 150 toneladas por colada. Chatarra y briqueta son cargadas con cestas, mientras el arrabio es transportado por un canalón al horno donde 3 electrodos de grafito proporcionan energía eléctrica de 140 megavatios para fundir la carga y producir acero que es vaciado a ollas especiales. Para brindar propiedades específicas, el acero líquido proveniente de ambos sistemas pasa a la estación de tratamiento secundario, metalurgia secundaria, metalurgia de olla o recalentamiento químico. Asimismo, se puede procesar en la estación dual de desgasificado para reducir contenidos de hidrógeno y carbón para aplicaciones de mayores requerimientos. Finalizado el tratamiento, el acero líquido es transformado en planchón en equipos denominados máquinas de colada continua. En ese proceso, al pasar a través de una serie de rodillos con sistema de enfriamiento, empieza a solidificarse hasta formar el planchón que es cortado con oxigás en las dimensiones requeridas. El planchón de acero se produce en diferentes espesores, anchos, longitudes y peso, y cada pieza recibe una marca de identificación para su posterior proceso en laminación en caliente. Considerado columna vertebral de AMSA, el departamento de laminación en caliente cuenta con una línea de tira que genera cinta de acero en rollo y 2 líneas de placa para producir en hojas o en rollo. En ambos casos el planchón es recalentado a 1330 grados centígrados. La línea de placa 1 cuenta con 2 molinos reversibles que en una serie de pases generan placa ancha en el espesor y ancho requeridos. En la línea de placa 2, el planchón de 8 pulgadas es laminado en el molino reversible Steckel y la cinta de acero se almacena temporalmente en hornos de caja cerrada para mantener la temperatura superior a 1000 grados centígrados. Posteriormente, un molino Edger reduce el ancho de la cinta para producir placa en hoja o rollo. De ser requerido, la placa pasa a la línea de normalizado, donde mediante tratamiento térmico se obtiene una estructura granular uniforme y mayor dureza del acero. AMSA es el único fabricante en México de placa de acero utilizada para maquinaria de las industrias agrícola, minera, petrolera, automotriz pesada y ferroviaria, entre otras. En la línea de tira, el planchón es procesado para la producción de lámina rolada en caliente. Inicialmente, el planchón es reducido en un molino universal reversible hasta un espesor de 2 pulgadas y posteriormente en el M-Stand se disminuye a 1 pulgada. El espesor final determinado por el cliente se obtiene en un tren de laminación de 6 castillos. Al término de la línea de tira opera un sistema de enfriamiento y enrollado. Conocida como rollo verde, la lámina rolada en caliente se destina directamente a clientes o pasa a otros procesos en los departamentos de laminación en frío de AMSA. Mediante la laminación en frío se disminuye el espesor de la lámina, a la vez que se modifican y mejoran sus propiedades físicas. El proceso inicia con el decapado para eliminar óxidos mediante una solución con base en ácido clorhídrico. Luego, la cinta es reducida a temperatura ambiente en diferentes molinos a fin de disminuir paulatinamente su espesor y alcanzar las especificaciones deseadas. Para aminorar su dureza, el rollo es recocido en hornos de calentamiento continuo con temperatura de hasta 750 grados centígrados. La cinta de acero pasa posteriormente a molinos templadores que le dan mayor calidad superficial y la dureza específica requerida en diversas aplicaciones. AMSA cuenta adicionalmente con líneas de skin pass y tensonivelado que dan mayor calidad superficial a la lámina en caliente y frío respectivamente. En esas unidades se logra mayor uniformidad en el espesor, requisito indispensable de los fabricantes de la industria automotriz, de línea blanca y de aceros eléctricos. AMSA produce además hojalata y lámina cromada, aceros destinados principalmente a la fabricación de envases metálicos. En ambos casos la lámina rolada en frío se somete a recubrimiento electrolítico de estaño y cromo respectivamente. A las líneas de laminado en caliente y en frío se suma el departamento de perfiles pesados. AMSA es el principal fabricante nacional de aceros estructurales para la industria de la construcción. La producción inicia con el fraccionamiento del planchón de acero para generar secciones cuadradas denominadas tochos. Recalentados en un horno a más de 1250 grados centígrados, los tochos pasan por diferentes trenes de laminación para producir vigas, canales y ángulos de acero con perfil rectangular o estándar.
Soportada por avanzados sistemas informáticos, la cadena productiva de AMSA requiere servicios de apoyo como gases industriales, energía eléctrica, agua, transporte y talleres de mantenimiento. Altos Hornos de México opera plantas de fuerza propias, que a partir de vapor y de máquinas de combustión interna generan energía eléctrica y aire de soplo para los altos hornos. Cuenta además con unidades para producir oxígeno, argón y nitrógeno, así como plantas de tratamiento de agua cruda, industrial y sanitaria. Desde las minas de fierro y carbón hasta la entrega del acero al cliente, la cadena productiva de Altos Hornos de México está respaldada por normas nacionales e internacionales. Aplicado por técnicos, empleados y obreros altamente capacitados y experimentados, el sistema de administración AMSA integra estricta normatividad en calidad, salud, seguridad y medio ambiente. AMSA, calidad con voluntad de acero. Ustedes en su vida profesional se van a topar con dos tipos de perfiles de acero. Los perfiles laminados en caliente, que fueron esos últimos que ustedes vieron ahí, los perfiles en forma de I, y que son los que tenemos aquí en los catálogos. Estos catálogos de perfiles son los perfiles estos, I, H, W, IP. Lo único que es que la nomenclatura gringa es I, W, H, C, mientras que la nomenclatura europea es IP, H, E, A, etc. Pero nosotros tenemos catálogo de todo eso, ¿no? O sea, eso no importa cuál sea la fábrica que esté fabricando las vigas, que no es, por ejemplo, esta es la nomenclatura europea, esta que ustedes ven acá. Pero si el cliente le dice a ustedes, mira, yo quiero que trabajes con perfilería europea, listo, ¿con qué tipo de perfil? Este. Entonces ustedes le pueden decir, mire, para esta estructura lo conveniente es utilizar estos perfiles tales y tales y tales. Entonces escogen el catálogo y entonces simplemente escogen el perfil determinado. En CIPE, él tiene todo este catálogo inmerso dentro de la base de datos del programa. Entonces cuando uno escoge una de las siderúrgicas, él automáticamente le muestra el perfil con las características mecánicas de cada uno de ellos. Pero estos son perfiles laminados en caliente. O sea, vieron la lámina esa, o la barra, que la lámina la fueron recortando, luego lo pasaron por unas prensas hidráulicas, le fueron dando la forma. El otro tipo de acero que ustedes van a encontrar en su vida profesional es el acero laminado en frío, que estaríamos hablando de estos perfiles en C, para estructuras un poquito menos exigentes, estructuras livianas, ¿no? Entonces ustedes tienen forma de C o de Z, y si cogen, por ejemplo, dos C y las unen de frente, ustedes obtienen entonces un perfil en cajón. Bien. Pero aquí están todas los catálogos. En este caso sería de colmena, ¿no? Ojo, que si ustedes escogen el de colmena, la perfilería es más o menos parecida a la de Acesco. En todo caso, cuando uno entrega un diseño estructural, tiene que especificar qué tipo de perfil es de acuerdo a la nomenclatura de colmena. Si ustedes trabajan con colmena, entonces colocan el perfil CC 160 por 60. Pero si ustedes trabajaron con Acesco, entonces PHR tal. Entonces, la persona que va a hacer la obra ya sabe cuál es el tipo de perfil que ustedes escogieron. De manera que aquí ustedes tienen, ya saben, vamos a trabajar con barras circulares. No sé, no recuerdo si en el video aparecieron la hechura de las barras, que salen como unos fideos largos y van cortándolo con una cuchilla de acero bien fuerte, y las longitudes con las cuales van a trabajar ustedes en su vida profesional son barras de 6, 9 y 12 metros. Entonces, no hay barras más largas de 12 metros a menos que se manden a fabricar específicamente porque el transporte de esa barra es complicado.
O sea, hasta 12 metros ustedes lo colocan en una tractomula, una tracto de 30, 35 toneladas y tiene la longitud suficiente para albergar toda esa barra de 12 metros. ¿Cuál van a utilizar en su vida profesional? Pues, en lo posible traten de utilizar barras de 12 metros que necesitan, como quiera que miren, las estructuras son más largas de la longitud de las barras. O sea que las barras tenemos que empatarlas. Y en el empate uno pierde una cantidad de acero, que hay que darle determinada longitud para que la barra pueda trabajar al máximo. Entonces, si cogen barras pequeñas de 6 metros, entonces la barra llega hasta 6 metros y de ahí en adelante tienen que colocar otra barra de 6 metros y ahí en ese traslado pierden 50, 70, 1 metro. Entonces, en lo posible traten de trabajar con barras de 12 metros. Ahora bien, esas barras de 12 metros, si el proyecto de ustedes es un proyecto pequeño, que sería, por ejemplo, una casa de 2 pisos que estuvieran haciendo a un cliente o un amigo, lo que sea, o para ustedes mismos. Entonces, ustedes podrían tratar de aminorar los costos, entre comillas, ¿no? Trabajando con barras de 6 metros y figurándolo en la obra. Pues, por supuesto que eso implicaría que ustedes hubieran hecho un análisis de costo, de qué les sale más barato, si pedir el hierro figurado o figurarlo en la obra. El trabajo de mano de obra del acero implica 3 etapas. La primera etapa es el corte, o sea, llega el acero a la obra, entonces el herrero tiene que cortar de acuerdo a la cartilla de piezas que encuentre en el plano. Entonces, una vez que hagan el corte, entonces tienen que hacer la figuración. Entonces, si tiene un gancho, hay que hacerle los ganchos o de determinada forma, dependiendo del tipo de obra en la cual están utilizando ese acero. Y esa es la segunda parte del pago de la mano de obra. Y la última parte es la colocación dentro de la estructura. Y eso cuesta. Esas 3 etapas cuestan. Y hay que pagarlas una por una. En la medida en que el tipo haga el corte, bueno, te pago hasta acá. La figura, ok, te pago la figuración y por último la colocación. Ustedes lo podrían pedir alternativamente, lo piden, simplemente mandan el despiece, doblamos y entonces ellos se encargan de hacer todos esos cortes. Por supuesto que ahí hay una cantidad de pedacitos de barras que son desperdicio y dentro del análisis de precio de su presupuesto ustedes tienen que colocar ese porcentaje de desperdicio. Ahí en CIPE les da el chance de colocar ese porcentaje. Generalmente ese porcentaje dentro de los análisis de precios es el 10%. O sea que CIPE lo tiene por defecto el 10%. Y con eso se cobija esto que le estoy hablando de esos pedacitos. Pero nótese una cosa, que por ejemplo para doblamos, cuando él le sobró un pedacito de eso, para él no es un desperdicio, porque vendrá otra obra en la cual pueda utilizar ese pedacito. Entonces eso lo almacenan, los pedacitos de varillas lo van almacenando y lo tienen dentro de su base de datos. Entonces llegó otro pedido de un despiece para una casa o un edificio. Entonces mira, que hay 3 pedacitos de esto, y hay un pedacito de aquel, y lo utilizan. O sea que para ellos no es desperdicio. Para uno, cuando hace una obra, ese poco de hierro que termina ahí, sí es un desperdicio. Y hay personas encargadas de comprar ese hierro. Se compra por hierro viejo, ¿no? Si no, entonces, la otra cuestión es, no lo pueden dejar tirado ahí porque no le pueden entregar a casa al cliente con ese poco hierro ahí. Tampoco pueden esperar que se lo lleven, ¿no? Entonces, más bien se vende de una vez. Bien, entonces, así como se le hacen ensayos a los especímenes de concreto, también hay que hacerle ensayos a los especímenes de acero. Y el ensayo de los especímenes de acero contempla, primero, constatar de que el diámetro de la barra sí es el que dice el fabricante. Entonces, la manera como ustedes pueden saber si se está cumpliendo con el diámetro, en el caso de que la varilla fuera completamente circular, entonces sería simplemente coger un pie de rey,
un vernier y entonces medirlo. Entonces toman varias medidas, como no va a ser un círculo perfecto, toman diferentes medidas y entonces eso le da un promedio y entonces ustedes dicen, bueno, sí, efectivamente, si tiene el diámetro que dice. Este diámetro de 3/8 sí es, son 6,35 milímetros. Pero en el caso de las varillas corrugadas, no, ya es más complicado hacer eso. En el caso de las varillas corrugadas, aquí en esta yo coloco el vernier. En esta de acá coloco el pie de rey y lo mido, ¿no? Pero en esta de acá, si yo lo mido por este lado, me da un diámetro grande. Y si lo mido por este lado, me da un diámetro pequeño. Entonces, más bien lo que se hace aquí es que con base en las tablas estas que yo les mostré acá, en las cuales figuran los pesos de las varillas, aquí en esta tabla dice, por ejemplo, la varilla de media pulgada, la número 4, pesa casi 1 kilo. Entonces, si ustedes toman una muestra aleatoria dentro del pedido de varilla que le llegó a esa hora en la cual están haciéndole un control físico, una interventoría, entonces ustedes cogen un pedazo de 1 metro de esa varilla y lo pesan. Y si ese pedazo de varilla de media pulgada pesa 1 kilo, entonces quiere decir que tiene el diámetro correcto. Y si tiene menos, pues está deficiente, y si tiene más, pues se quedan callados. El otro ensayo que se le debe hacer al acero es un ensayo que es más complicado, que es el de resistencia del acero como tal, a ver si tiene las 60 KSI que dicen. Eso se logra simplemente estirando la varilla. Y en los laboratorios generalmente lo que hay son ensayos a compresión. Para el ensayo de tracción se necesita un par de mordazas que agarren la varilla, una por cada punta, y entonces la máquina, en vez de comprimir, estira. Y entonces, pero el par de grapas el par de garras, tienen que agarrar muy bien la varilla porque si no se puede deslizar. Entonces lo que se hace es este ensayo de tracción. Bueno, entonces lo que vieron ustedes ahí es un espécimen en el cual están especificando la longitud inicial, y en la parte izquierda pueden ver la curva de esfuerzo de deformación. Esa curva está generada automáticamente por esta máquina, porque en la máquina se van generando pares de valores de fuerza aplicada, que es aquí en el eje de las Y deformación en el eje de las X. Y esto que ven es en tiempo real lo que está sucediendo con esta varilla. Pero, Oye, ingeniero, dígame. yo siempre he tenido una duda con respecto a ese gráfico y el acero. ¿Ese gráfico siempre va a mantener esa tendencia indiferentemente del diámetro de la barra? Sí, claro que sí. Porque aquí tú lo que estás es haciendo un ensayo de la propiedad mecánica de ese material, del acero. Entonces te va a dar una curva, pues no exactamente esa, pero sí te va a dar una curva parecida a esa. Entonces fíjense que aquí está la parte elástica, ¿no? Fíjense que la pendiente, esta recta tiene casi que 80 y pico grados. La inclinación, este ángulo aquí es alto, ¿no? Pero aquí al punto de fluencia, entonces aquí viene la zona. Ustedes pudieron notar que ya al final el estiramiento de la varilla era evidente, veían cómo se iba separando el par de mordazas estas, ¿no? Entonces, con muy poquito esfuerzo, fíjense que de aquí hasta acá hay muy poco esfuerzo, ¿no? Este pedacito de acá.
Mientras que para llegar a este punto de aquí tuvieron que hacer todo este esfuerzo que está acá. Entonces aquí entra dentro del rango plástico y por último llega al punto de ruptura. Se rompe por aquí abajo. Pero sí, lo que es que cada material tiene una curva característica. Entonces en el acero está muy bien marcada, ¿no? Pero si tú estás hablando de... Aquí no puedo escribir acá. Si estás hablando del concreto, entonces la curva no es así tan marcada, este punto de fluencia. Para el concreto sería algo así, que ustedes tendrían aquí. El eje de las X y el eje de la Y, y entonces la curva sería así. No te va a dar esa curva tan marcada del acero que tú sacas aquí. Lineal, punto de fluencia, endurecimiento y ruptura. No te va a dar esta, te va a dar esta que está acá. Pero cada curva esta es característica de cada material. Bien, entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta con respecto al acero. Nosotros vamos a trabajar con acero de alta resistencia. Entonces, de aquí en adelante, ¿cuáles serían las resistencias nuestras? Para materiales estándares. Entonces, hormigón simple, concreto aquí, FP+C, estamos trabajando en MKS, ¿no? 210 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Y el acero, FY, lo vamos a llamar la resistencia al acero como FY, y aquí decimos 4.200 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Y estoy hablando es del punto este que está aquí, de este punto que está aquí. Entonces aquí en el punto de fluencia obtenemos F'C, FY. Diferente a el punto este, nosotros también vamos, cuando lleguemos al diseño de vigas, el primer diseño que vamos a hacer es por el método elástico, como para ambientarnos un poquito. Y entonces para el método elástico nosotros vamos a trabajar los materiales por aquí. Entonces vamos a trabajar el concreto como FC y el acero lo vamos a trabajar como FS. Y esto más o menos es un 50% del valor de este que está acá. Pero los valores típicos son 210 y 4.200. Bien, no sé si tiene alguien alguna pregunta. Estamos aquí revisando esto. Entonces, veamos aquí entonces el contenido del curso. El primer tema que vamos a hacer, y lo vamos a hacer ahora, vamos por lo menos a plantear las ecuaciones, y de pronto podemos hacer un ejercicio, es compresión y tracción axial. Recuerden que cuando ustedes tienen un elemento estructural, tienen unas solicitaciones. Este es la barra. Entonces, a esta barra ustedes le pueden aplicar en cada uno de estos ejes. Si nosotros tenemos aquí unos ejes, vamos a llamar este eje 1, este eje 2, y este de acá eje 3. Entonces, en cada uno de estos ejes ustedes pueden aplicarle un vector fuerza y un vector momento a la barra. Entonces, si le aplican en el eje 1, este que está aquí, el rojo, entonces eso es lo que llamamos, si es fuerza, le llamamos fuerza de compresión. Fuerza axial. Y si es momento, es lo que llamamos torsión. Y en cada uno de los otros dos ejes secundarios, entonces podemos aplicarle ya también aquí en el caso este, podemos aplicarle una fuerza que llamamos cortante y también podemos aplicarle un momento que es lo que llamamos momento flector. Lo mismo para este plano secundario. Aplicamos un cortante y un vector momento. No podemos aplicarle más nada porque no hay más nada que aplicarle a eso. Y eso es lo que llamamos nosotros solicitaciones de las barras. Y esas solicitaciones las pudieron ustedes obtener al final del semestre anterior en análisis. Ustedes cumplieron con los requisitos de la deriva y las deflexiones del edificio y entonces obtuvieron ahí encerrado dentro de la base de datos de CIPE el valor de los cortantes de estas solicitaciones. Solicitaciones que son axial,
axial. Recuerden que yo les dije, hay una, que yo le inventé una manera de como de recordar esta vaina. Aquí dice arroz, carne, una bandeja paisa, arroz, carne. Este es cortante, ¿no? La flexión le llamamos frijol. Y la torsión, el complemento, que son las tajadas. Entonces, axial, cortante, perdón, este es flexión, ¿no? Flexión y torsión. Se me crió frío. ¿Cómo? No, que crió frijol. Sí, sí, escribí el acrónimo para acordarme de esa vaina, ¿no? Tal vez un poquito como folclórico, pero efectivo. O sea, cuando quiera que el estudiante a veces se le olvida, entonces yo le digo, acuérdense de la bandeja paisa y tal. Ah, sí, tal. Y una vez sacan los... Pero entonces, nosotros vamos entonces para el caso de estas columnas, vamos a estudiar hoy, vamos a comenzar a estudiar esto, la compresión y la tracción axial. En el segundo tema serían vigas rectangulares simple y doblemente reforzadas. Y entonces vamos a hacerlo por el método elástico y por el método de la resistencia última. También vamos a tener vigas en forma de T y vigas en forma de L. Vamos a estudiar también la adherencia, el anclaje, la longitud de desarrollo y vamos entonces a hacer el despiece de las barras. Una cosa es que hallemos cuántas barras y el diámetro de la barra, y otra cosa es que hagamos el despiece, o sea, de a dónde va la barra, cuál va a ser la longitud, cuál es el gancho, etcétera. Bien, entonces, el siguiente tema que iríamos a ver es cortante y sección diagonal. Aquí en este tema, cuando hayamos visto estos temas de aquí, ya estaremos en capacidad de colocarle el acero longitudinal a esas barras, a esa viga. Y cuando veamos este tema de acá, el cortante, podemos colocarle los estribos. Lo siguiente sería flexocompresión y columnas cortas. Diagramas de interacción. Vamos a diseñar las columnas a través de unos gráficos. Esos gráficos los consiguen ahí en la carpeta en Drive. Y entonces vamos a aprender a cómo se hacen uno de esos interacciones, de esos diagramas de interacción y qué es lo que quiere decir esa curva. Acá tenemos columnas uniaxiales con pandeo. O sea, cuando la columna es esbelta, entonces ella trata de doblarse cuando le colocamos una carga de compresión. Entonces se pandea. Entonces, cuando se pandea, inmediatamente pierde capacidad de carga la columna. Entonces, vamos a ver cómo se trata ese pandeo. También vamos a ver el título E, que son casas de 1 y 2 pisos. Losas macizas armadas en una dirección. Y por último, escaleras. Ese sería el mapa de ruta, o sea, el contenido programático para este semestre. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bien, entonces continuemos con la exposición. Entonces vamos a meternos aquí en compresión y tracción axial. Entonces, no sé qué más seguiría aquí. Vamos a ver qué otra cosa seguiría aquí en el video. Ah, bueno, aquí lo tenemos en cámara lenta, ¿no? A 1/4 de la velocidad. Ahí está. Bien, entonces, ok, cerremos esto y entonces ya demos ya por clausurado la parte esta de la descripción de los materiales, ¿no? Entonces vamos a meternos aquí en el caso de, voy a abrir una serie de lienzos aquí diapositivas, pero en blanco.
Bien, entonces lo que vamos a estudiar ahora es compresión y tracción axial en una columna. Pero antes de eso, quiero mostrarles otro documento. Y este documento tiene por título columnas. Entonces, veamos aquí qué es lo que define el código como columna. Dice columnas cortas con carga axial. O sea, son columnas cuya longitud es corta. Esa es la palabra, corta. Y la carga la tienen, la carga coincidiendo con el centroide del área de la columna. O sea, si este es la columna, primero que todo la columna es corta. O sea, no tiene chance de pandearse, de doblarse. Y la otra es que si nosotros tiramos un par de diagonales acá, esto nos da el centroide de esta área. Entonces, la carga, vamos a suponerla que está actuando aquí, directamente aquí, coincidente con el eje longitudinal de esa columna. Entonces, en el código está descrito la columna como un elemento con una relación entre altura y menor dimensión lateral mayor de 3, usado principalmente para resistir carga axial de compresión. El pedestal, como tal, entonces sería lo contrario. O sea, la relación es menor o igual a 3. Entonces lo podemos ver aquí. Lo podemos ver aquí en este. Vamos a borrar una vez esto. Podemos verlo aquí en este gráfico. Ahí tenemos. A la derecha, H sobre B, que es la menor dimensión, mayor que 3. Y H sobre B a la izquierda, menor o igual a 3. Columna y pedestal. Esa es la definición. Esas columnas pueden tener cualquier forma. Y ahí tenemos un muestrario de los tipos de formas de las columnas, siendo los más utilizados las columnas cuadradas, rectangulares o circulares, porque son las más fáciles de hacer. O sea, ustedes pueden ir a uno de uno de estos centros de que alquilan equipo y entonces dicen ustedes, mira, alquílame una formaleta para columna y entonces dice, ¿hasta cuánto? Entonces, hombre, que la máxima dimensión de la columna va a ser 50 centímetros. Y entonces el tipo les da una serie de planchas metálicas. Y entonces, ustedes cuando comienzan a unir las barras, las planchas esas, entonces usted, bueno, aquí coloco una, aquí coloco otra. Pero esta plancha tiene más de 50, pero si yo coloco la siguiente, la coloco acá, y la otra la coloco aquí, entonces aquí obtengo mi columna. No importa que esto sobre por acá. O sea, es fácil, moviendo las tapas estas, lograr esa sección cuadrada o rectangular. Y si es el caso de columnas circulares, simplemente ahí tienen los moldes ya con un diámetro determinado. Pero si ustedes van a hacer una columna aquí en forma de T, de Y, o L, o cruz, o cualquier otra forma caprichosa del arquitecto, entonces ya es más complicado. Ya ustedes no van a encontrar formatería para esto por una razón muy sencilla, porque como no se construye casi, entonces no tiene mucha demanda, entonces no la tienen en stock. Entonces tienen que fabricarla, pues tendría que ser de madera o de triple, lo que sea. Entonces sigamos acá, dice, columnas, fíjense que estas varillas, estos punticos negros que ustedes ven ahí es el refuerzo longitudinal de la columna. Y estas figuritas acá, este cuadrado y este círculo que está abrazando las bolitas negras del acero longitudinal, es lo que llamamos los estribos, el refuerzo transversal. Y ese estribo puede ser unitario, así como este que está acá, o sea, un cuadrado, y van siendo una serie de cuadrados que lo vamos amarrando a estas barras longitudinales, o puede ser de este tipo, un estribo en espiral, que prácticamente es un resorte que no tiene, es continuo. Es continuo. Entonces, tenemos estos dos tipos de estribos. Acá, de acuerdo a cómo se carga la columna, ya habíamos hecho el esquema, entonces tenemos columnas axialmente cargadas
o columnas excéntricamente cargadas. Y esta excentricidad la vamos a estudiar después. Pero el tema que vamos a estudiar ahora es esta, axialmente cargadas, donde no tenemos ningún momento. Pero el valor de este momento puede ser alto. Y en la medida en que tengamos este momento, inmediatamente trata de doblar la columna. Y tenemos columnas cortas y columnas esbeltas, donde hay una foto que es de una edificación que es bastante, ¿cuál es la palabra? Extravagante, o sea, no me atrevería yo probablemente a colocarme debajo de esa estructura que está ahí. Dice el Banco del Brasil, pero le ven en la longitud de las columnas. Es una columna extremadamente esbelta. Veamos acá, entonces dice, estos son los recubrimientos. Entonces aquí tenemos esta tabla de recubrimientos, ustedes la encuentran en el código, ese es el literal en el título C, que es la parte pertinente al concreto reforzado, y la van a encontrar en el C772. Y ahí tenemos los recubrimientos, pero vale la pena indicar esto en el recubrimiento. Voy a dibujar aquí una sección rectangular, que sería la parte del concreto. Voy a colocar aquí en color verde las varillas, las bolitas de las varillas, ¿no? Voy a colocar aquí en color morado el estribo. Pero ya el estribo teniendo en cuenta el espesor del mismo, ¿no? Entonces, si hago un zoom aquí, en esta parte, entonces voy a obtener esto. Nuevamente, la esquina. Aquí voy a tener en color lila el estribo. Acá. El estribo. Y aquí voy a tener la bolita verde del acero. Entonces, este recubrimiento del cual está hablando el código aquí es la distancia que hay desde aquí hasta acá, donde comienza el estribo. Entonces son estos valores que están aquí en milímetros, ¿no? Para vigas y columnas, 40. Para estribos y espirales, 25. Entonces, ese es lo que llamamos recubrimiento, recubrimiento del acero de la viga o de la columna, del elemento estructural. Así lo define el código, ¿no? Y con esto estamos protegiendo la varilla. Entonces, aquella dama que me hizo la pregunta, bueno, y si estamos hablando de una zona que tiene sales disueltas, por ejemplo, si estamos diseñando un edificio para una playa, entonces en vez de colocarle aquí 4 centímetros, en vez de colocarle aquí 40, entonces le digo, no, coloca de 60. Entonces esto queda más protegido. Bien, entonces veamos acá. Aquí hay unos requisitos dependiendo de la figura de la columna. Y tenemos 3 figuras que son las que realmente... La del triángulo, realmente yo nunca he hecho una columna triangular en mi vida. Sí he hecho en forma de L, en forma de T, pero la triangular es un poquito caprichosa. Pero sin embargo, para cada uno de estos polígonos que están aquí hay unos requisitos que están establecidos como en el NSR10 como C1092. Entonces, ¿qué cantidad de barras longitudinales tenemos que utilizar? Si tenemos un triángulo son 3. Si tenemos un rectángulo o un cuadrado son 4 varillas. Y si tenemos un círculo o una columna circular, entonces estaríamos hablando de mínimo 6 varillas. Entonces fíjense que hay una serie de requisitos y que quiero que los vayan atesorando desde ahora, porque nosotros al final de esta clase o al final de la otra
O sea, vamos a ver si nos da tiempo en esta clase, pero al final de la otra nosotros deberíamos haber sido capaces de colocarle las dimensiones y las varillas a una columna, aunque sea una columna corta con carga axial. Acá, dice acá, ¿cuál es la mínima dimensión? Aquí está. ¿Cuál es el área mínima de la sección transversal de una columna? Entonces, dentro del mapa tectónico de Colombia hay 3 zonas de amenaza sísmica, que son amenaza sísmica baja, intermedia y alta. Nosotros estamos en amenaza sísmica intermedia y entonces tenemos que, a la estructura tenemos que darle una disipación moderada de energía. O sea, este código aquí que dice DMO, disipación moderada. Entonces, la disipación moderada es que los estribos tienen que estar un poquito más cerrados. O sea, que los estribos tienen que... Es como si estuviéramos hablando de un corsé de una dama, que la dama está un poquito pasada en carnes, entonces quiere verse un poquito esbelta porque tiene una cita con algún tipo que le interesa, entonces se coloca una faja. Y entonces, esa faja, entre más apretado tenga, no sé si, creo que la faja tiene algunos alambres transversales. Entre más apretados, más cerca estén los alambres esos, más apretada estará esa dama y pues más delgada parecerá. Ya otra cosa es cuando se quite la faja, ¿no? Entonces aquí, para la zona de disipación moderada de energía, nosotros tenemos unos parámetros que nos exige el código, que es que la mínima dimensión de la columna puede ser de 20 centímetros, pero el área tiene que ser, ya expresada en centímetros cuadrados, de 625 centímetros cuadrados. 0,0625 metros cuadrados equivale a 625 centímetros cuadrados. Entonces, si estamos hablando de una columna cuadrada, entonces si la columna debe tener un área de 625 centímetros cuadrados, si el área es igual a 625, entonces el lado será, pues si es cuadrada, la raíz cuadrada de 625. Esto me da 25 centímetros cuadrados, 25 centímetros de lado. O sea, si la columna es cuadrada, mínimo debe tener 25 por 25. Si la columna tiene forma de T, C o I, puede tener mínimo 20, pero el área tiene que ser de 625 centímetros cuadrados. Entonces aquí vamos entonces a definir una vez un concepto de cuantía. Entonces aquí tenemos las bolitas estas negras, y esas bolitas negras, toda la sumatoria del área de esas bolitas negras es lo que vamos a llamar nosotros A sub S, área de acero. A por área y S por steel, que es acero en inglés. Y esta de acá, vamos a llamarla el área gruesa del concreto. Entonces, vamos a definir la cuantía ρ, este ρ que está acá, como la relación que hay entre el área de acero y el área de concreto. Y de ahora en adelante ustedes van a manejar el término ese de cuantía, pues de aquí hasta cuando no sigan ejerciendo la profesión de ingeniero civil. Entonces, y la relación esa tiene unos límites, miren. Ahí el límite menor es que debe ser el 1% del área del concreto. O sea, el área de acero debe ser mínimo 1%, aquí, míralo, 1% del área del concreto y máximo 4% del área del concreto. Entonces, si estamos hablando de esta columna de acá, esta columna de 25 por 25, entonces yo digo, bueno, el área mínima de acero para esa columna, si a su G es 625 centímetros cuadrados, entonces a su S debe ser igual a 0,01 por 625, y entonces me da 6.25 centímetros cuadrados. Entonces más aún digo yo, bueno,
Pero yo sé otro requisito, que es que si la columna es cuadrada o es rectangular, mínimo debe tener 4 barras. 4 barras. Número de barras, 4. Y entonces, si yo divido entonces, quiero saber cuál es el diámetro de cada barra, entonces yo lo que hago es que divido toda esta cantidad de acero que está aquí, lo puedo dividir ya buscando ya en la tabla, ya de la tabla de áreas de varilla. Entonces yo digo, yo quiero colocarle varillas de media pulgada. Entonces yo sé que el área unitaria de la varilla de media pulgada, la varilla número 4, es de 1.27 centímetros cuadrados. Y entonces yo digo, el número de barras será igual a 6.25 centímetros cuadrados que necesito entre 1.27 centímetros cuadrados que tiene cada varilla. Ayúdenme con esta operación, por favor. Da 4.92. 4.92 me da a mí. 4.92. Bueno, entonces, como quiera que ustedes no van a encontrar .92 varillas, sino van a encontrar varillas completas, ¿no? Entonces, mínimo, entonces tendrían que colocarle 5 barras, 5 unidades. Lo único que es que ahora vamos a dar otro requisito, que nosotros vamos a colocarle el acero a las columnas, lo vamos a colocar en número par. O sea, no vamos a colocarle números nones de barra, no vamos a colocarle 3 o 5 o 7, sino 4, 6, 8. Entonces, en este caso, si yo quiero seguir armándola con barra número 4, entonces digo, voy a usar 6 barras número 4. Seis barras número 4. ¿Me entendieron cuál es el procedimiento? Pero entonces yo, de pronto dice otro, no, yo voy a agarrarme aquí del área de varilla, ¿no? Entonces busco acá número 4 y busco aquí. Son 6.25, 6.33. Corresponde a 5 barras número 4. Pero como no puedo utilizar número non, entonces tengo que utilizar 6 barras número 4. 6 número 4 da 7.60. De cualquiera de las dos maneras, yo preferiría que se acostumbraran a esta manera que les expliqué aquí, que dividan todo el área que les da el cálculo por el área unitaria de la varilla que ustedes quieren utilizar. Este procedimiento lo vamos a hacer todo el tiempo. O sea, quiero que vayan encontrando, que se vuelva como un procedimiento rutinario, ya que ustedes ni siquiera piensen qué es lo que van a hacer, y una vez saquen la información que necesitan. Entonces, sigamos acá, dice, refuerzo con estribos. Todas las barras no preforzadas deben estar confinadas por medio de estribos transversales de por lo menos diámetro número 3. Listo. Entonces ahí tenemos, y para las barras longitudinales, vean aquí, para las barras longitudinales número 4. O sea, aunque en el catálogo nuestro tengamos barras número 2, número 3, número 4, entonces el código me dice, no, para las barras longitudinales el mínimo diámetro va a ser número 4 y el mínimo diámetro del estribo va a ser número 3. Y aquí tenemos los espaciamientos, pero después vemos esta parte de acá de los espaciamientos. Sigamos acá, hablando un poquito, ya aquí vemos una columna en la cual estamos viendo ya la dimensión física del estribo, ¿no? Entonces aquí hay una serie de requisitos en el caso de que nosotros le coloquemos, en este caso que es una columna cuadrada, si le colocamos más de 4 barras, o sea, para colocarle más de 4 barras tenemos que colocarle barras aquí en la mitad, o bien hubiéramos podido colocársela aquí en la mitad. Pero la separación libre entre las barras, fíjense aquí, dice, no puede ser mayor de 15 centímetros. Igual o menor a 15 centímetros. Ese es otro requisito. Estoy simplemente diciéndole qué es lo que dice el código con respecto a esto, ¿no? Entonces aquí tenemos varias disposiciones. Entonces con esta disposición
Si se pasa de 15 centímetros, entonces tenemos que colocarle este gancho que ustedes ven acá, este de aquí, en caso que se pase de 15 centímetros. Bien, sigamos. Aquí tenemos la parte de la disipación moderada de energía. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de estas modalidades de estructura, ¿no? Y la diferencia, como se puede apreciar a simple vista, es que para la disipación mínima los estribos están bien separados, las moderadas están un poquito más cerrados y las especiales están bastante juntos. Y desde el punto de vista del comportamiento del material, es que el material en la curva esta de esfuerzo de formación llega a su pico y ahí mismo se parte. Mientras que en estas de acá incursiona dentro del rango plástico y se demora un poquito más para fracturar. Y tenemos lo que dice el código de cuándo podemos utilizar lo uno y lo otro. O sea, nosotros no podemos utilizar, para la zona intermedia, no podemos utilizar acá la alta, no deberíamos utilizar la alta. O sea, si estoy en una zona intermedia, yo no tengo por qué utilizar DS. Pero si yo quiero, sí, lo puedo utilizar. O sea, ¿cuándo puedo utilizar DS? Cuando yo quiera. Si estoy en una zona de amenaza sísmica mínima, y aquí me dice que no debería utilizar DES, y si yo quiero proteger la inversión de ese proyecto, que lo voy a utilizar como para una renta, porque ya sea que no vaya a vender los apartamentos, sino que me vaya a quedar con ellos para alquilarlo, entonces yo digo, yo voy a gastarme un poquito más de plata, le voy a colocar más estribo, voy a colocarle un poquito más acero y de esa manera protejo un poquito la inversión de mi dinero. Bien, entonces, otra cuestión que debemos tener en cuenta acá. Bueno, aquí está la parte que yo les decía no me acordaba que tenía este esquema acá. Este es un esquema en el cual vemos una sección rectangular de cualquier elemento, puede ser una viga o una columna, y entonces tenemos B como ancho del elemento, H como la altura, y aquí tenemos RL, que sería el recubrimiento lateral, que fue la definición que les hice con el esquemita anteriormente, ¿no? RL, o sea, la distancia que hay desde el borde hasta donde arranca el estribo. Luego sigue el diámetro del estribo de su E. Luego sigue el diámetro de cada bolita esta, que es el diámetro de la barra. Y luego sigue una letra S, que es la separación libre entre cada barra. Entonces, otro requisito que nosotros tenemos que lograr acá es que esa separación libre tiene que cumplir unos requisitos en el código que son, creo que no los tengo aquí, voy a anotárselos aquí. Voy a anotárselos aquí, que sería que S debe ser mayor o igual a 25 milímetros. O sea, cuando uno calcula este valor de S, debe darle más de 2,5 centímetros. Que S debe ser mayor o igual a una vez el diámetro de la barra longitudinal. Entonces, si nosotros tenemos la tabla de las áreas y los diámetros, entonces el diámetro de la varilla de media es 1,27 centímetros. Entonces la separación, yo tengo dos valores, 1,27 y 2,5. Entonces de esos dos valores, yo escogería el más grande. Y por último, la separación debe ser mayor o igual a 1,33 el tamaño del agregado grueso. O sea, si yo tengo el agregado grueso que es de 15 milímetros, entonces, si hallo este valor, tendría 1,33 por 15. Alguien que me ayude aquí, por favor. Y aquí tengo 1,1 por 12,7, que es el diámetro de la barra número 4. Estoy hablando de barra número 4. ¿Perdón? 1,23 por 15 da 19,95. 19,95 milímetros. Y este aquí daría 12,7 y este aquí daría 25 milímetros.
Entonces la separación debe ser mayor o igual al mayor de estos valores que están acá. O sea, cuando encuentro la separación con esta fórmula que le estoy planteando acá, este valor debe ser mayor que 25 milímetros en este caso porque es el mayor entre los tres. Pero para cada diámetro de varilla y para cada diámetro de agregado grueso habrá una condición necesaria, ¿no? Entonces ahí tenemos la separación libre. Dígame. ¿Por qué multiplicó por 1.3? Ese es una... Este de acá, el tercero. Sí, señor. Eso está estipulado en el código, dice, la separación debe ser mayor que un 33% del tamaño del agregado grueso. ¿Y cuál es la razón? Porque es que estas pepitas acá, este agregado grueso no es una bolita, no es una canica, un círculo perfecto. Es esto, ¿no? Son pedazos de piedra y si la mides por acá, entonces de pronto te da más de 15, mayor que 15. Si la mides por acá, te da menor que 15. Entonces, en el caso de que la piedra llegue a la varilla por este lado mayor de 15, entonces todavía tienes un 33% más para que la piedra esa pase y no se te quede atascada aquí. O sea, si las varillas están muy pegadas aquí, entonces cuando tú viertes el concreto, él cae y entonces la piedra llega hasta aquí y se queda atrancada acá. La pasta sigue acá, ¿no? Pero la piedra queda prácticamente como si tuvieras un colador en la parte de arriba. Entonces, los chequeos que nosotros vamos a hacer de manera rutinaria son que nosotros vamos a hallar, una vez que encontremos el área de acero necesaria para ese elemento estructural, la solución más económica. Ese es el primer criterio, pues, ingenieril, o sea, que sea la solución más económica porque pues, estamos actuando como ingenieros y nosotros queremos, pues, hallar la solución más económica. El otro criterio es que no tenga problemas con la separación libre. Entonces, hay veces en que podemos cumplir los dos. Hay veces en que la solución más económica no nos cumple con la separación. Entonces tenemos que pasar a una solución menos económica, pero que cumpla con la separación libre. Esta fórmula es sencilla, ¿no? Si yo cojo B, este valor aquí, y le voy restando 2 veces este y este, obtengo esto que está acá. Si le resto 2 veces el diámetro del estribo, obtengo esta barra, este valor que está aquí. Y si le resto el número de barras, entonces aquí tenemos 1, 2, 3, por el diámetro de la barra, entonces me da esta distancia que está aquí más esta distancia que está acá. Entonces, pero en este caso me darían 2S porque tengo 3 barras. Entonces, yo tengo que dividir, como son 2 espacios, entonces tengo que dividir ese numerador entre el número de barras menos 1. Y de esa manera puedo encontrar la separación libre para ese refuerzo. Como también vamos a trajinar con barras, con columnas circulares, entonces la fórmula sería un poquito diferente porque aquí ya no tenemos el cuento de o sea, aquí no hay esquina. Esto es un círculo y entonces la fórmula sería parecida a esta, o sea, utilizando la fórmula del perímetro y quitándole los diámetros de las barras que están ahí. Y aquí el número de barras coincide con el número de espacio porque es un arreglo circular. Y la fórmula sería esa que está ahí. Y entonces, esas dos fórmulas ténganlas pendientes porque para los ejercicios que vamos a hacer de ahora en adelante, ahora, que es lo que voy a explicar, que es el tema de la clase de hoy realmente, esto ha sido como un prólogo, una ambientación, y esta ambientación es muy importante porque siempre de ahora en adelante vamos a tener en cuenta todos estos requisitos que están acá. En el momento de hacer el diseño, pero tiene que tener tanto, pero son mínimo número 4, pero número tal, la separación es tanto, la parte más económica es tanto. Entonces ustedes tienen que ser duchos en eso, o sea, tienen que manejar esa parte con mucha fluidez. Por supuesto que en su vida profesional, en los programas estructurales le van a resolver eso.
Pero cuando ya ustedes comiencen a producir el trabajo final con CIPE, entonces ustedes tienen que saber cuando CIPE le da un error, en qué consiste el error. Le dice, no cumple con la separación. Y CIPE tiene la delicadeza de indicarle cuál es la parte del código y se lo coloca ahí, se lo escribe. Aquí en el código dice que la separación no debe ser, y le pone estas fórmulas que yo le coloqué ahí, y esto no cumple con eso. Entonces quiere decir que ustedes tienen que tener un conocimiento de qué es lo que está haciendo el programa para que puedan hacer los correctivos del caso. ¿Quién tiene alguna pregunta sobre todo esto? Bueno, entonces continuemos ahora sí con columnas. Vamos a explicar columnas. Vamos a apoyarnos en esta, pero quiero abrir una diapositiva acá. Bien, qué bien. Pero Okay. Dígame. O sea, algunas veces en las columnas circulares el acero lo hacen en cuadrado. No sé por qué. ¿Eso sí es debido o qué? ¿Alguna vez el estribo te refieres? Sí, el estribo lo hacen cuadrado, es decir, el acero que da por dentro es cuadrado, no lo hacen circular como, Sí, como debería ser. Lo puedes colocar así, o al revés. Tú podrías tener una columna cuadrada con una disposición circular adentro. También lo puedes hacer. Pero la fórmula que nosotros vamos a encontrar acá son para columnas cuadradas o rectangulares y disposición cuadrada o rectangular de las barras. Pero hay unos programas que te calculan esa disposición que tú me estás diciendo ahí. El mismo CIPE, dentro del paquete, trae una opción que tú puedes definir la figura de la columna con el refuerzo como quieras colocarlo. Y entonces simplemente él coge esa vaina por elementos finitos y te va calculando a cuánto está trabajando cada pedacito ya bien sea de concreto o de acero. Y entonces te dice cumple o no cumple. Pero ya es un poquito más complicado si lo vas a hacer a mano. Realmente tendrías que hacerlo con ayuda de computador. Entonces veamos aquí una curva de esfuerzo de formación en la cual tenemos tres tipos de columnas aquí. La primera es una columna tipo A, que es de concreto simple. O sea, simplemente vaciamos la columna esa L por B por H en concreto simple. La segunda, que es la tipo B, estamos hablando de una columna con refuerzo longitudinal y aquí tenemos unos refuerzos transversales conformados por estribos. Y aquí la última tendríamos una columna C, que sería con refuerzo longitudinal, y en vez de colocarle estribo estamos colocando la espiral o la hélice que llaman aquí en el texto este, ¿no? Entonces aquí tenemos la curva gráfica, la gráfica típica de esfuerzo versus deformación para cada una de estas columnas. Entonces fíjense que para la columna A de concreto simple, entonces realmente la curva es bien bajita, ¿no? Y se queda aquí. Y llega hasta a esto, 0.85 F' por AC. Acá tenemos una segunda curva que ya es la tipo B, esta que ustedes ven aquí, en que esta inmediatamente se nota la presencia del acero, porque esta curva que está aquí se levantó y alcanzó una mayor cantidad de carga, pero igual llega al punto de fluencia y entonces languidece y se parte acá. Y aquí tenemos unas terceras curvas que son estas que están aquí, C1, C2 y C3, que serían curvas debido a que en vez de utilizar estribos individuales, le colocamos esta hélice o este resorte o esta espiral. Entonces, cuando le colocamos esta espiral, lo que logramos es que de alguna manera el elemento estructural coja como un segundo aire. Fíjense que aquí él va languideciendo y de pronto es como cuando el boxeador le están dando muchos golpes y entonces el tipo lo que hace es que se enclincha, ¿no? O sea, agarra al otro y le amarra los brazos y tal,
Entonces la gente comienza a protestar y el árbitro trataba de separarlo, pero el man sabe que mientras lo tenga agarrado no recibe golpe. Y mientras no recibe golpe, él puede coger un segundo aire y tratar de recuperarse y tratar de darle unos cuantos golpes al adversario. Entonces aquí también, mire, aquí tenemos un segundo aire y tiene este repique aquí. Y obtiene una cantidad adicional de esfuerzo. O sea, aumenta un poquitico e incursiona mucho dentro del rango plástico. Recuerden aquí lo que les mostré. Tenemos esta que está aquí, ¿no? Esta de aquí, el rango plástico. Estamos utilizando una espiral. El comportamiento es este que está ahí. Entonces, lo que vamos a plantear son, a través de la fórmula clásica de esfuerzo, que es igual a esfuerzo es igual, yo quito este poco de vaina de aquí. No sabemos, esfuerzo es igual a fuerza sobre área, ¿no? Entonces, yo puedo decir que fuerza es igual a esfuerzo por área. Entonces, si estoy hablando de la columna de concreto simple, entonces el corte transversal de esa columna es así, solamente esta figura que está acá. Donde aquí tengo B por H. Y esto aquí es el área de concreto de la columna, que esa área de concreto ya sé que es igual a B por H, ¿no? Y el esfuerzo del concreto como tal, ya habíamos dicho que lo vamos a llamar como F'C, esfuerzo del concreto. Pero en este caso vamos a afectar este esfuerzo por un coeficiente de disminución que vamos a tomarlo como 0.85 F'C. Más adelante, en el siguiente tema, les explico por qué se hace esto. Entonces, vamos a tomar como esfuerzo del concreto el 85% del valor del concreto allá en el piquito, en el punto de fluencia. Entonces, yo puedo decir que acá, que la carga P sub 0, o sea, la carga axial de esa columna de concreto simple, va a ser igual a el esfuerzo del concreto, 0.85 F'C por el área del concreto. Y ese es el valor de la fuerza que me resiste ese elemento de concreto simple. Sencillo, ¿cierto? Simplemente utilizamos la fórmula de esfuerzo, despejamos la fuerza y entonces reemplazamos los valores del esfuerzo y del área. Y entonces, el segundo caso sería que nosotros tengamos la columna y además de eso, la columna tenga unas barras de refuerzo, ¿no? Entonces aquí voy a colocar las barras. Aquí voy a colocar un estribo, ¿no? Y entonces aquí lo mismo, digamos, el área de estas varillas, de todas, voy a llamar a su S. Y el área de esta sección de concreto voy a llamarla a su G. De la misma nomenclatura. Pero entonces ahora puedo hacer uso del principio de superposición de efectos. O sea, esta fórmula que está aquí estará, no puedo quitar esta vaina de aquí. Nada. No puedo quitar esto, ¿no? Parece que no. No. Bueno, entonces ahora la fuerza de la columna va a estar compuesta por P sub 0, voy a decir, la parte de concreto, esfuerzo del concreto, 0.85 F'C por el área de concreto. Pero el área de concreto ahora sería, el área neta de lo que queda sería el área total de la columna menos el área de las varillas de acero. Yo tengo esfuerzo por área de concreto. Y aquí me falta entonces el aporte del acero. Entonces, el área de acero sería, ya la hemos llamado a su S, y el refuerzo del acero hemos llamado FY.
Y esa sería la fórmula para encontrar la carga axial de esa columna. Fácil, ¿no? Bueno, entonces lo que vamos... ¿Cómo? ¿Qué peso cero? ¿Perdón? Peso cero. ¿Cómo es? ¿Qué peso cero? Es la carga axial de la columna. Le llamo cero para indicar que la carga está en toda el centroide del área de transversal de la columna. Peso cero. Acá en esta fórmula, aquí en la fórmula esta de esfuerzo, yo despejo la fuerza y yo tengo P igual a F por A. Entonces, pero el P lo voy a llamar P sub cero. Y el esfuerzo, tal como les indiqué aquí, que es 0.85 de F' más C. Entonces, con base en esto que les estoy diciendo acá, y con el fin de que ustedes vayan ya pues desencalambrando los dedos, todavía me falta una situación que es esta tercera que está acá. Un momentico, que tengo un gatito aquí. Bien. Ingeniero, ¿está diciendo algo? Como que se le cayó el internet, que se salió, no sé. Que lo esperen un momento, dijo. Estaba peleando con el gatito. Sí. ¿Me están escuchando ahora? Sí, ingeniero. Sí. El gato se me subió acá, entonces comienza a restregarse entonces se me tira en el computador y me cerró la pantalla. Bueno, entonces... Bien, entonces lo que yo quiero es que practiquemos estas dos partes que están acá. Estos dos que están acá. Entonces, de rapidez voy a hacer lo siguiente. Voy a aplicar, fíjense, todos los requisitos que hemos visto, ¿no? Que yo les diga, miren, yo quiero que usted me diseñe, me halle cuánto es la carga axial de una columna que va a estar en una zona de amenaza sísmica intermedia. Entonces, amenaza sísmica intermedia, ustedes inmediatamente dicen, se me bloqueó esta vaina también. Deme un chance que se me bloqueó la tableta esta y no me está. No. Acá, vamos aquí. Entonces se me bloqueó el lápiz. Voy a desconectarle y a conectarle. Bueno, ahora sí. Entonces, si yo les digo, mire, diseñar, ¿cuánto es P sub cero? Para una columna de amenaza sísmica intermedia. Yo digo DMO. Inmediatamente, ¿no? Entonces, en DMO, entonces digo, bueno, el requisito aquí es que A sub G sea igual a 625 centímetros cuadrados. O sea, que la columna sea de 25 por 25. ¿Ya me entendieron? Apenas yo digo esto, es para zona de amenaza sísmica intermedia, inmediatamente yo saco esta conclusión. Entonces, y lo otro que digo es, ¿la columna es cuadrada? Ah, la columna es cuadrada. Entonces, mínimo tiene 4 barras número 4.
porque tiene que tener una en cada esquina, ¿no? Y el diámetro mínimo de la barra es la número 4. ¿Sí o no? Y yo quiero que me averigüen eso para la cuantía mínima de esa columna estipulada por el código. Entonces ustedes dicen, bueno, las cuantías están comprendidas entre el 1 y el 4%. Entonces lo que me está pidiendo es del 1%. ¿Me van entendiendo? Sí, profe, ahí vamos. Sí, ingeniero. Listo. Entonces yo digo, bueno, entonces lo que tengo que utilizar es esta segunda fórmula que está aquí, la verde. Te voy a pasar esta fórmula para acá. Te digo, bueno, yo tengo que utilizar P sub 0 igual a 0.85 F'C por A sub G menos A sub S más A sub S por FY. Y el otro parámetro que les digo es materiales estándar. O sea, F'C igual a 210 kilogramos de fuerza por centímetro cuadrado y F sub Y igual a 4200 kilogramos de fuerza por centímetro cuadrado. Y ahí tengo todo, ¿no? Entonces, A sub G 625. Entonces voy colocando aquí la fórmula P0 igual a 0.85 F'C por 210 A sub G 625 A sub S va a ser igual. Si yo sé que la cuantía es igual a A sub S sobre A sub G, entonces yo digo, bueno, A sub S es igual a la cuantía, la mínima, ¿no? Por A sub G. Entonces la mínima es 0,01, A sub G son 625 centímetros cuadrados y esta cuantía será 6.25 centímetros cuadrados. Entonces, como quiera que yo tengo que armarla mínimo con 4 barras número 4, entonces yo digo, entonces el número de barras número 4, ya habíamos hecho el ejercicio, pero vamos a repetirlo, entonces sería 625 y busco en la tabla esta, la tablita esta que tienen a disposición, ustedes tienen diámetro, áreas de varillas. En esta tabla dice 1,27 el diámetro, ¿no? Aquí el área, 1,27, tomándola con 2 decimales, ¿no? Acá, sobre 1,27. Entonces habíamos obtenido, creo que eran 4.90 y pico, 4.9 varillas. Te digo, no, son 5 varillas. Pero hay otro requisito, dice, hay que colocarlas en números pares. Entonces la paso a 6 varillas. Entonces 6 varillas, ¿cuál será la disposición para 6 varillas? Será esta que está acá. La columna y 1, 2, 3, 4, 5, 6 varillas. Ahí está la columna. 25 por 25. 6 varillas número 4. Y entonces lo siguiente que voy a hacer es esto. Digo, bueno, entonces yo voy recuerden que hay dos criterios, que es el criterio de economía y el criterio de que cumpla con la separación libre. Entonces lo que voy a chequear primero es la economía. Yo digo, yo puedo colocarle mínimo barra número 4, pero dentro del repertorio mío tengo también barra número 5, barra número 6, número 7, número 8. Lo que no puedo escoger para acá, para abajo, ¿no? No aplica ni el número 3 ni el número 2. Entonces voy a averiguar para barra número 5 cuántas barras serían. A ver cuál es la más económica, cumpliendo con todos estos requisitos. Entonces digo, bueno, ahora voy a hacer el chequeo, pero con barra número 5. Entonces la barra número 5 acá tiene 1,98.
Entonces ahora divido 625 entre 1,98. Por favor, denme el valor. Da 3.16. ¿Cuánto? 3.16. 3.16. Pero como no puedo encargar .16 barras, entonces digo 4 barras, ¿no? Entonces ahora hago algo al revés. Entonces digo, bueno, realmente le voy a colocar 4 por 1.98. Y ahora hagamos esta operación 4 por 1.98. Y acá, en el caso de que utilice las varillas de media, sería 6 por 1.27. Y de esos dos valores veo cuál es el más económico. Dígame. 4 por 1.98 da 7.92. Y 6 por 1.27. Da 7.62. 7.62. 62. Listo. Entonces es evidente que la más económica es la número 4, ¿no? O sea, son más económicas 6 barras número 4 que 4 barras número 5. ¿Sí o no? Claro. 7.62 es menor que 7.92. Ya para barra número 6, como tengo que colocarle mínimo 4, entonces ya me daría demasiada cantidad de acero. Yo puedo chequear esta parte aquí. Voy a retirar un poquito hasta acá. Aquí en la tabla esta. En esta tabla de áreas de varilla. Dígame. Pero a la hora de uno decirle a los diaceros que le hagan ese amarre pues, de esas 6 varillas o de esas 4 varillas, ¿no cobrarían más por hacer la de 6 varillas? No, porque tú le pagas yo por kilo. Entonces siempre la solución más económica es la más económica en mano de obra también. Como tienes menos kilos, entonces tú le estás pagando por kilo y entonces eso es lo que le pagas. Con la número 4 le pagas menos, ¿no? Y si cogemos 4 barras número 6, fíjese cuánto dan las 4 barras número 6. 11.40. Entonces esa solución ya no nos sirve. Entonces, listo. Entonces yo digo acá, ok, la conformación mía es esta que está acá. Tenemos la columna. Aquí tenemos el estribo. Y aquí tenemos las varillas. Son 3 barras número 4. ¿Cierto? Las más baratas fueron las de número 4, ¿cierto? Sí. Son 6 barras número 4, 3 y 3. Y entonces aquí en esta parte voy a chequear esta separación que está aquí, esta S. Y entonces aquí tengo estos valores acá. RL, ¿no? 4 centímetros. El diámetro de su E de la barra número 3, entonces lo busco acá en mi tabla. Dice número 3, el diámetro es de 9.53 milímetros, o sea, 0,95 centímetros. Entonces aquí 0,95. Profe, ¿por qué número 3 si estamos trabajando con número 4? No, porque recuerda que estoy hablando del estribo, ¿no? Acá en esta fórmula que está aquí, D sub E es el diámetro del estribo. Y ahí en el código te dice el estribo mínimo barra número 3. Entonces, tú puedes colocarle número 4, número 5 el estribo, pero cuesta más, es menos económico. Recuerda, para la barra longitudinal, de sub B número 4, de sub E número 3. Y entonces lo voy a chequear es estos valores que están acá. Aquí donde yo digo, voy a reemplazar estos valores. B es igual a 25 centímetros. RL igual a 4. DE es igual a 0.95. DD, diámetro de la barra es 1.27.
Entonces, hagamos esta operación. S igual a 25 menos 2 que multiplica a 4 más 0.95 menos, ¿cuántas barras hay? 3. Diámetro de la barra, 1.27 sobre el número de barras menos 1. 3 menos 1, 2. Y ese es el valor de S, de la separación. Ayúdenme con la operación. Profe, a mí me dio menos 0.085. No, no te va a dar negativo. Profe, me dio 5.64. Eso sí, 5.64. 5.64, entonces lo comparamos. Lo vamos a comparar con qué lo vamos a comparar? Con 2,5, este de aquí, con 1.27, este de acá, y con 1.99, este de acá. Recuerden que esto que lo hice aquí fue para barra número 4. Y entonces, en este caso, yo comparo este valor con el mayor de estos dos. Entonces, si ese es mayor que este valor que está aquí, esta tabla, entonces está bien en cuanto a la separación. Entonces, ya he cumplido con la parte de economía y con la parte de la separación. Entonces, ya puedo completar el cálculo. Entonces, aquí en esta parte yo puedo decir el valor de A sub S es igual a 7.62, este valor que está acá, 7.62. Y nuevamente aquí más A sub S, 7.62, el valor de FY serían 4.200 y así obtengo el valor de P sub 0 de esa columna. Entonces hago toda esa operación que está ahí, eso me da en kilogramos fuerza, lo divido entre 1000 y obtengo cuánto es el valor de la carga axial de esa columna de concreto reforzado. Hagan la operación y obtienen la respuesta. 142.21. 142 toneladas. 142.122, profesor. 140, más o menos 142 toneladas. No está mal para una columnita tan pequeñita, ¿no? ¿Sí o no? Y entonces la propuesta es esta. En la clase que viene, o sea, la clase de viernes, entonces vamos a dedicarnos a hacer otros ejercicios de este mismo tema. Y de esa manera vuelve en una rutina el cuento este de encontrar la solución más económica y que cumpla con la separación. Porque ese par de parámetros lo vamos a utilizar en todo y cada uno de los temas de concreto reforzado. ¿Les parece? Listo, profe. Te va a subir este video en YouTube. Lo grabaron, ¿no? Parece que lo grabaron, ¿no? Sí, está grabado. Bueno, entonces háganme un favor, entonces recupérenlo y me lo envían a mí para yo mandarlo a YouTube, allá en el canal. Ok. Yo no sé quién lo puso a grabar, yo no lo puse a grabar. Javier Ballesteros. Bueno, entonces por favor, Javier, recupéralo y me lo envía. Ten la amabilidad. Listo, entonces, ok, nos extendimos un poquito, pero no podía dejar el tema en el aire, ¿no? Ingeniero, hasta luego. Bueno, pues nos vemos el viernes. Que tengan un resto de tarde feliz.